Gracias por acompañarnos a este conversatorio, este diálogo sobre escritura y política. Estamos muy contentos. Yo soy María Magdalena, una de las editoras de Las Furias, junto a Nicolás Cerruti. Estamos muy contentos de poder hacer esta actividad junto a Camila Barón, autora de Derecho de Nacimiento, publicado por Rara Avis, y Erika Krebs, autora de Solo vive la voz cuando escapa, y con la compañía también de Dios Cliar, que aceptó gentilmente ser el coordinador de la mesa. Decía que estamos muy contentos de poder hacer esta actividad porque para nosotros los libros también implican esto, que se puedan conversar, que se puedan poner en debate, que se puedan poner en cuestión, enlazarlos a otros libros, a otros autores, que no quede en la novedad, en la presentación y después pase el olvido y sea reemplazado por los nuevos y lo novedoso, ¿no? Y bueno, son dos libros además que se prestan muchísimo, sobre todo en este tiempo, para ponerlos a dialogar entre las autoras y también con ustedes. Así que por eso nos parece súper importante y valioso que se pueda generar este conversatorio, y les agradecemos muchísimo a ustedes por sumarse y también por supuesto a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a Mandrágora, también Carolina, por recibirnos. Y bueno, sin más, doy la palabra. Espectacular. Una voz del más allá. Bueno, para mí también un placer la invitación de Erika, de Camila, de las editoriales, para poder charlar de estos libros que se entretejen, se cruzan, tienen lugares de enunciación comunes por momentos. Es parte de lo que tengo ganas de preguntarles y de conversar con ellas, de esos suelos comunes y de esos viajes comunes también que están presentes en los dos libros en registros muy distintos. Uno, podríamos decir, el de Erika dentro de los géneros, bueno, la prosa poética, llamémosle, y ya se deforma en sí mismo cuando uno lo nombra, como si significaran algo esas cuestiones, y el de Camila más relacionado a la crónica, ¿no? Y sin embargo, en el registro distinto, una experiencia muy interesante y un poco lisérgica es leer los dos libros casi en simultáneo. Yo había leído el libro de Camila el año pasado y el libro de Erika este año cuando me llegó. Leí dos veces el de Erika y volví a leer el de Camila en los últimos días también para refrescar varias cosas, y se me empezaron a cruzar las historias de ambas y era como, bueno, ¿quién era la amiga de quién, el hijo de quién? Y me parece que es parte del chiste, llamémosle, en este contexto de estar entretejiendo estos libros con esos suelos comunes, con esos recorridos comunes, y que un poco se pierda la biografía, la identidad propia, que me parece que es parte de la búsqueda de las dos autoras acá presentes. Una primera persona que se diluye en un nosotros, en un nosotras, en un nosotres, con todo aquel que quiera conmoverse con cuestiones que pasan en el mundo y recorrer su propia historia, cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea la procedencia religiosa, cualquiera sea los lugares en los cuales han nacido nuestros bisabuelos, abuelos, abuelas, o han muerto o han sido masacrados. Cualquiera puede tomar un poco las estrategias de escritura que se dan Camila y Erika y preguntarse, ¿y yo con esto qué? ¿No? Es un poco lo que a mí me ha pasado, al menos en esta lectura conjunta de ambos libros. Bueno, hay una propuesta de Camila y Erika que es que cada una elegía una parte del libro de la otra que tenía marcada para poder compartirla, así que vamos a empezar por ahí. Ponernos en ridículo con todos los post-its prolijos que le parecen a los libros. No sé si esto es prolijo, Miren lo que es eso. excesivo. Una belleza. Orden. Yo tengo marcas doble S. Bueno. A mí es un poco gran prolijo. Un solo color para vos, empecemos por vos, Camila. Le cuento a mi viejo sobre Casablanca. La Marsellesa fue una canción de resistencia de jóvenes socialistas. ¿Dijo socialistas? Judíos alemanes en Berlín cuando el avance del nazismo. Algo así, dijo mi viejo. Allí estaba mi abuela cantando, su madre, Úrsula, a quien no conocí. Úrsula, tan joven cuando cantaba la Marsellesa. Cantaba antes de huir. Huyó a los 17 años. Allá, acá, en mi casa, en Berlín, en Casablanca, estaba mi abuela cantando contra los nazis, mientras yo lloraba. Ese día mi abuela fue más joven que yo.
Además de llorar, también canto. A ciertas voces hay que ponerles otra voz. Se me impone que haya otra voz, que cante. Tengo que escribir esta mi historia. No se puede no escribir. No se puede escribir. Mi papá escribió la historia de su abuela fusilada. A mí me toca escribir la historia de mi abuela. Mi abuela que cantaba la libertad. Mi abuela partida. Mi abuela enloquecida. Mi abuela descosida. Esa es mi herida. Esa es mi herencia. La resistencia se puede tejer, la escritura como trinchera. Telarañas, una casa que puede ser una trampa que puede ser una casa, una trama que puede ser fuerte, un fuerte que puede ser trama, un territorio, puente, una trampa invisible. Mientras escribo esto muere Eve, sí, con mayúscula. Le quitaron a sus hijos, la llamaron loca, pero no se descosió. Tejió con otras, reencarnó en plaza, dijo lo que se le cantó, que no calle, que no calle, que ya es calle, que las hay, las hay. Mientras escribo esto, asesinan niños, sí, asesinan niños. En la tierra que llaman prometida, asesinan niños. Prometida la tierra, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes no? Solo hay promesa de muerte para los niños de la tierra cuyo nombre no se puede escribir. En nombre del nombre de una tierra. Asesinan niños, asesinan niños, asesinan niños. Como pudieron. Creí que en Berlín encontraría respuestas, pero solo encontré una pregunta incontestable. Este es un fragmento en donde Camila cuenta su visita al centro de recuerdo del Holocausto Mundial en Israel. Antes de entrar al museo, recorremos el monumento a los niños judíos muertos en el Holocausto. Es un pasillo oscuro en el que apenas se distinguen 6 velas, una por cada millón de judíos asesinados. Las paredes son de espejos. Al caminar, las velas se multiplican hasta que se pierde noción de cuántas hay. Parecen 1 millón, como los niños asesinados. Hay que andar despacio porque se pierden las referencias. No se distingue la salida, ni es posible ver dónde quedó la entrada. De fondo, suenan uno a uno los nombres de cada uno de ellos. Para entrar al museo hay que atravesar un puente. Es un triángulo extenso que por momentos flota encima del bosque verde que hay debajo. El despliegue arquitectónico es impactante. Una vez adentro, hay una sola forma de recorrerlo. Se avanza al mismo tiempo hacia adelante y en línea histórica. Los marranos en España, los pogroms, el Holocausto. La experiencia es inmersiva. Hay salas oscuras y otras muy angostas. En muchas fotos se indican debajo los nombres de las víctimas que aparecen. Cada tanto alguien lee su apellido y llora. Le aviso a la madrija que quiero frenar. Me siento mal. Me quedo acá, en este banquito, le digo, después de su primer y último intento por convencerme para que no me aleje del grupo. 6 millones, 6 millones, la cifra de todo el recorrido. 11, pienso. Repaso los 5 millones que faltan. Enfermos crónicos, negros, gitanos, homosexuales y comunistas. Las paredes se me caen encima. El guía habla sin parar, pero mi mente ya se fugó. Judía vergonzante, eso me diría si pudiera. Ve que me distraigo y trata con su vista de hacerme sentir mal. Judía vergonzante le dijeron a Hannah Arendt por cuestionar
a los tribunales israelíes. A este museo le faltan 5 millones, le falta un pedazo de humanidad. Frente a la pregunta, ¿se puede ser de izquierda y judío?, dice Camila, prefiero a los que respondían que sí, que era posible, a los que conservaron lo amable de su tradición y cuestionaron al resto, a los que se animaron a ser visibles, aún en tiempos de persecución, a los que construyeron su propia genealogía electiva, con los retazos de lo que los hacía felices, sin borrar de un plumazo la complejidad de su historia, a quienes habitamos la identidad como algo móvil y percibimos el peligro de cualquier fijación, a quienes deseamos fronteras identitarias y geográficas porosas y huimos de la comunidad cerrada porque en nosotros se activa la memoria del gueto, a quienes hablamos por nuestra diferencia, a los que, como Spinoza, preferimos ser excomulgados antes que cómplices, y contrariándolo nos permitimos reír, llorar, pero también comprender. Prefiero a los que todavía, conscientes de que el antisemitismo existe, elegimos explicar que judaísmo no es Estado de Israel. Prefiero la condena a ser minoría antes que normalizar cualquier forma de homofobia o misoginia. Yo no sé por cuál de mis etiquetas me habrían llevado, si por mi ascendencia, por mi compromiso político o por mi orientación sexual. Me habrían llevado, y punto. No puedo dejar de trazar un puente con los 5 millones que el Museo del Holocausto de Jerusalén decide no recordar. Bueno, a la lectura de estos dos libros en simultáneo, le sumé, en mi caso, el ir a manotear cosas que me aparecían en el camino, ¿no? Una de las cosas que me apareció, primero bastante obvia porque está en una cita inicial del libro de Erika, que es a Chantal Maillard, y la idea de los hilos y del tejer, muy presente también en la poesía de esta poeta belga que reside hace mucho tiempo en Barcelona, y encontré una frase que me hermanó, digamos, con los dos libros, que es: escribo para que el agua envenenada pueda beberse, una idea de Chantal Maillard. Y yo dije, estas dos están escribiendo para que el agua envenenada pueda beberse también. Así que uno de los libros que fui a manotear a partir de la lectura de este fue ese. El otro es un clásico, que es La escritura o la vida de Jorge Semprún, ¿no? Un libro de una persona que sobrevive justamente a un centro de exterminio, y pasa mucho tiempo sin poder escribir. Si bien la experiencia es muy distinta a la de Camila y a la de Erika, no deja de haber en qué momento se puede poner palabras a esto y en qué tono se le busca un relato a esta indagación que se está haciendo, ¿no? Así que fui hacia ese libro también. Y lo otro que me apareció en estos días, cruzado con estas lecturas, fue una idea de Lina Meruane, una escritora chilena que estuvo acá en Buenos Aires hace poquito, y dijo, como a la pasada, no sé si lo tiene escrito en algún lado, pero en la charla dijo: a mí la escritura me volvió Palestina. Esa idea me pareció también fascinante, ¿no? Que es la propia escritura la que teje el camino identitario, político, ideológico. Es decir, no la escritura como una añadidura o como una técnica únicamente para narrar algo que sabemos previamente, sino como el vehículo mismo del conocimiento, ¿no? Es en la propia escritura que aparece aquello que somos y queremos decir, que me parece que es algo muy presente en ambos libros. Así que empezaría preguntando a ambas por el estado corporal en el que se escriben estos libros. ¿Cómo se escriben estas crónicas? Y cómo se escribe tu libro, Erika, también, ¿no? Si se tiembla, si se piensa, si se corrige y cuánto, el estado corporal de la escritura. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar. Hola, no te preocupes. La miro a María porque me acompañó en el proceso de escritura y cómo se escribe, cómo se escribió, llorando un montón, ambas. Y esto para mí es importante porque había algo como del cuerpo que no entraba en la escritura y a la vez algo que podía salir gracias a la escritura. Y también diría, se escribe con otros. No sé si yo hubiera podido, creo que no, o sea, completamente no. Hubiera podido escribir esto si no hubiera sido porque había alguien acompañando y leyendo. Y la
la otra cosa que me aparece con la pregunta es como que, como en un estado de sorpresa permanente, aún sobre algunos hechos que ya sabía, sobre cómo se conectaban o cómo las conexiones que aparecían al escribir, como una sorpresa de no saber que eso estaba entretejido justamente. Eso para mí fue un poco la experiencia, además de que yo no estaba pensando en escribir un libro, o sea, el libro apareció, lo nombró de hecho María primero, me dijo el libro y yo dije, ¿cuál libro? Pensando que era algo que me había dado a leer, y me dijo, mira el tuyo, no sé qué querés hacer con esto que estás escribiendo, pero como un estado de sorpresa. Eso para mí fue parte de la experiencia de escritura. Bueno, no había agradecido la invitación, así que aprovecho ahí el micrófono. Gracias a Mandrágora, también a la editorial, a Erika por la invitación. Para mí es muy lindo esto de poner libros a conversar y para eso escribimos, ¿no? Un poco sin saber que eso iba a pasar, efectivamente la escritura conecta. En mi caso le debo toda una libreta, como esta, igual a esta, ¿no? Como ese proceso de tener a mano un ejercicio de tomar notas y de ahí, digamos, la transformación del diario a un libro es un proceso muy largo. En mi caso es un viaje que hice en 2017, entonces el libro salió en 2024, o sea, pasaron muchos años hasta que esos apuntes se convirtieron en un libro, y ahí hago propias las palabras de Piglia sobre Kafka, ¿no? Que Kafka escribió un diario para leer las conexiones que no ha visto al vivir, ¿no? Y es un poco eso también lo que dice Erika, ¿no? En esos apuntes había un montón de situaciones que yo pude ir conectando con el paso del tiempo y la experiencia y la reescritura y la revisión de esos apuntes, ¿no? Y me gusta que trajiste a Semprún porque él cuando le pregunta, o sea, cuando trata de explicar por qué escribió La escritura o la vida, y en esa discusión que tiene con Primo Levi, ¿no? de si se puede o no se puede escribir, qué hacemos con esa experiencia tan totalizante que es haber pasado por un centro clandestino de detención. Él dice que lo salvaron, o sea, lo salvó de ese centro clandestino de detención tener un oficio y la curiosidad. Y a mí eso también, ese libro me marcó muchísimo, ¿no? Pensando en algo del oficio vinculado a la libreta y en algo de la curiosidad de también de tratar de pensar qué es lo que viene, que es un poco cuando uno hace conexiones, las hace buscando, tratando de pensar hacia adelante y no quedarnos con la oscuridad que puede ser una situación compleja, oscura, como preguntarse por un genocidio latente, ¿no? En mi caso era, como en 2017 las cosas que vivo ahí, que están anotadas en ese cuaderno, prefiguran algo de lo que viene y esa opresión que se siente, ¿no? Vos decías, ¿cómo se escribe? ¿En qué estado? En un estado de alerta. En mi caso fue como un diario en estado de alerta y después una posibilidad de ir de llenando de otras preguntas que explican que también haya necesitado compartirlo y que no quede ahí en ese cuaderno, ¿no? También es esa pregunta, digamos, en qué momento uno piensa, esto ya no me pertenece, esto ya tiene que ir por otro lugar. El estado de alerta de Camila en Derecho de Nacimiento se puede leer muy claramente en esa guardia alta. Es un viaje de Bría, ¿no? Estos viajes que se organizan un poco desde el sionismo del Estado de Israel para afincar en la identidad judía desde esa perspectiva, de algún modo, que se le ofrece a todos los jóvenes. Vos aprovechaste el último tironcito, a los 27 años, la última oportunidad de hacer ese viaje, y esa guardia alta está bien interesante, ¿no? Una persona que toma el viaje y sin embargo está todo el tiempo diciendo por dónde me están queriendo agarrar y afincar en una identidad, y yo tan anfibia, digamos, ¿no? Yo tan fronteriza como para agarrar esto, ¿no? Es interesante esa guardia alta que está muy clara en la propia narración. Otro de los hilos comunes de ambos libros tiene que ver justamente con los viajes, ¿no? Por un lado este viaje a Israel y a Cisjordania de Camila, y por otro un viaje a Berlín de Erika. Podríamos decir un poco detrás de la conexión con las raíces, de la conexión con una bisabuela, Lise,
asesinada en un centro de exterminio en el Holocausto nazi, y también de una abuela, Úrsula, que escapa justamente de ese holocausto y llega a América Latina. Y también quería preguntarles por ese suelo común de ambos libros, que es la búsqueda del viaje y la importancia del salirse de lo habitual, de la vida rutinaria, para poder buscarse con cierta ajenidad en el viaje, donde siempre nos cambia un poco la perspectiva de cada quien, ¿no? Sí, a ver. Hay, bueno, y también hay como una conexión muy vinculada a las abuelas, ¿no? Obviamente, mi libro está dedicado a Raquel, y yo por todo lo que plantó y aún vive, por todo lo que sembró y aún vive, y en el caso de Erika. Y hay algo también de esa pregunta de, bueno, que ¿hasta dónde es posible escribir sin esa pregunta, ¿no? A veces puede estar más o menos presente, y a veces creo que a las feministas, porque eso es algo que no está explícitamente en el libro, pero hemos charlado sobre eso, ¿no? Con Erika, de cómo son libros que están escritos en un momento parecido, con haciéndonos cargo también del lugar donde vivimos, y que viajar nos coloca también mirando a la distancia lo que es propio de nuestra tierra, lo que es propio del lugar donde estamos. Y eso propio tiene mucho que ver con la última dictadura en Argentina, pero también con el proceso de movilización feminista y lo que implica la escritura en ese sentido. Y me parece que los viajes permiten también esa distancia que nos coloca en algún lugar, en un puntito del mapa, ¿no? Que es más fácil tomar esa lejanía y hacerla más consciente. Y en ese sentido, a mí lo que me pasó fue que, digamos, en esa etapa, en esos años de escritura, poder ubicar la particularidad de esos procesos políticos, ¿no? Y también la extrañeza de cómo esos procesos políticos estaban siendo tan borrados en la conversación cotidiana sobre, un genocidio en curso, ¿no? Y cómo, qué pasa con esta tierra que sembramos feminismo, que sembramos memoria, que sembramos justicia, y ante una cuestión así hay un silencio importante, y es un silencio también que, pensando en otros viajes, también se nota lo grande que es, ¿no? O sea, es un lugar donde ha sido más difícil en el mundo hablar de lo que ocurre en Israel y Palestina, y me parece que que los viajes también nos permiten tomar esa perspectiva, ¿no? De ubicar, qué implica hablar como latinoamericanas, como con esta experiencia del feminismo atravesado, que no está explícita, pero que está en nuestra escritura. Me parece que el viaje es eso, ¿no? El viaje es la perspectiva. Sí, coincido, lo hemos charlado con Camila. Para mí hay algo en mi caso el viaje ocurrió en el medio del proceso de escritura, ¿no? Fue como un efecto casi de la escritura, y a la vez una pregunta de qué iba a buscar yo a Berlín, a sabiendas de que había sido destruida y de que lo que yo iba a encontrar no era lo que hubo, que lo que podía encontrar con suerte era literatura. Y sin embargo la necesidad de volver, que nadie había vuelto. Y en ese sentido coincido con que lo que da eso es una perspectiva, porque estando en Berlín se realiza la condición de extranjería, se ocurre la condición de estar extranjera, de no entender la lengua, ocurre la perspectiva de la historia. Para mí ahí en eso es algo importante, que es, si bien no son libros que mencionan el feminismo como una línea explícita, ahí son escritos por mujeres, con historias de mujeres, desde un país con una herencia de luchas de mujeres, de las abuelas, de las madres, del feminismo, que para mí convoca a pensar la historia desde los lugares también más íntimos, desde lo familiar, como ¿qué es ser tercera generación de un genocidio? ¿O qué es ser segunda generación de una dictadura?
o qué es ser contemporáneos a un genocidio en curso, ¿no? Como en ese sentido los desplazamientos geográficos me parece que lo que permiten es perspectiva no geográfica sino temporal, ¿no? Producen ese tipo de perspectiva y sobre todo la dimensión para mí, y por eso un poco lo que elegí leer de Camila tiene que ver con 11 millones de personas asesinadas, más todos los que escaparon, tuvieron la suerte de ser escondidos o pudieron irse a tiempo. Habla de que por debajo de eso hay millones y millones de personas, hijos, nietos, bisnietos, de historias rotas, hechas mierda. O sea, entonces pienso eso en generaciones, cómo se tramita eso, cómo se tramita generaciones y generaciones, en donde en mi caso es mi abuela, mi bisabuela, en otros casos será, pero digo, todos somos descendientes de genocidios, de una u otra manera. Para mí el viaje también pone eso en perspectiva. Otro de los asuntos que me interesaba y que veo atravesando estos libros tiene que ver justamente con el judaísmo, ¿no? Y qué implica ese judaísmo en la diáspora, ¿no? El judaísmo no desde el Estado de Israel, que puede obviamente denunciar, criticar y luchar contra el genocidio actual perpetrado por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y si fue el 7 de octubre el parteaguas para meter judaísmo en una bolsa, digamos, identitaria. Les digo esto porque, creo que a muchos nos ha pasado, yo no me consideraba ni judío y de repente a partir de estos episodios tuve que reconocer mi propia historia judaica y a la vez poder decir cuál era mi posicionamiento al respecto de esto, ¿no? Entonces, ¿qué implica para ustedes judaísmo en la bolsa identitaria, digamos? Está buena la pregunta. Cuando empezamos a conversar, de hecho, justamente pensábamos, ¿no?, si lo judío era uno de los ejes para nosotras o no, que obviamente está como asunto instalado. Y para mí hay una referencia que tiene que ver también con lo que escribí, que es, yo creo que mi abuela y mi bisabuela no se consideraban judías, se consideraban alemanas. Que hubo alguien que dijo en un momento, vos sos judía y esto tiene estas consecuencias. Y no porque negaran su judaísmo, creo que no, sino simplemente como yo, si me preguntan, soy argentina. Y a partir de ciertos acontecimientos, sea la conexión que uno hace con su propia historia y las responsabilidades que uno entiende que tiene ser parte de esa genealogía, las cosas que hay que decir, y a partir de los acontecimientos, como los que están ocurriendo ahora, no solo el de octubre, empieza a aparecer eso como si uno fuera interpelado desde ese lugar, ¿no? Para mí, en eso voy a tomar algo del libro de Camila, que es la posibilidad de desfijar esas identidades. O sea, que uno pueda hablar, sí, por supuesto, como alguien que entiende el judaísmo. Yo nunca estuve en Israel, ni tengo pensado ir, como alguien que entiende el judaísmo, para mí sí, como diaspórico, pero de la misma manera que entiendo la historia de mi familia, con un exilio atrás de otro en todas las generaciones. Yo soy la primera que no se va, por ahora, digamos. Casi, pero tu hermana sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, entonces para mí hay algo que es, es como la posibilidad de identidades que no sean puras, que es sí, está lo judío, pero para mí lo judío es diaspórico, lo judío es mixturado con lo argentino, con los derechos humanos, o sea, esa dimensión móvil de la identidad, que me lleva a decir algo, pero no defensivamente, no sé cómo decirlo, desde ese lugar. Sí, coincido con Erika. En mi caso, es curioso porque, claro, para hacer ese viaje hay que declararse, ¿no? Entonces, es como el propio Estado de Israel decide quién tiene las credenciales suficientes. Entonces, a mí me parece interesante también jugar un poco con eso, ¿no? Cómo usan las mismas categorías que usaba el nazismo para identificar. Entonces, la pregunta por qué me habrían llevado, que yo me hago me habrían llevado por cualquiera de las características
por las cuales los nazis asesinaron gente, no solo por judía. Entonces es ese juego y trato en este tiempo de conversaciones, ha sido difícil incluso salirse de ahí porque todo el tiempo está como hay que pronunciarte en tanto judío, en tanto, y le he tratado de escapar no sin dificultad por esto, ¿no? Porque me parece que estamos en un momento donde incluso en Argentina y en el mundo entero, pero necesitamos volver a pensar los procesos de memoria cuando se va generando una distancia generacional con los hechos históricos, ¿no? Entonces, en Argentina nos tenemos que preguntar cómo las generaciones más jóvenes van a tener una memoria sobre la dictadura. Bueno, cómo narramos eso, cómo volvemos a pensarlo, a quiénes se persiguió, cómo se persiguió, etcétera. Y en el caso del nazismo es muy importante que ahora podamos esto, lo de los 11 millones, los 5 millones que faltan, ¿no? Entonces, insistir en cómo esos victimarios, no solo perseguían judíos, sino que perseguían comunistas, negros, gitanos, etcétera, y esa interseccionalidad que ellos producen creo que es muy necesaria. Y lo mismo para pensar lo que ocurre hoy, ¿no? A quiénes ataca este gobierno, ¿no? Cuando persigue a los discapacitados. Bueno, hay una construcción de ese otro que me parece interesante, eso, no fijar cuando es más fácil, ¿no? Decir, bueno, no, están persiguiendo el culpable de todos los males, por ejemplo, ahora la islamofobia en Europa, ¿no? Bueno, ahí está todo, bueno, no, o sea, persiguen a los árabes, persiguen a los comunistas, persiguen a las personas trans. Bueno, esa interseccionalidad que se genera es la que creo yo que también es desfijarse para entenderla mejor. Vos decís algo así, además, como que la fijación tiene un destino directo al supremacismo, ¿no? Que cualquier fijación identitaria termina en la estación supremacista, digamos. Otro eje que me interesaba es las conversaciones que abren estos libros al interior del círculo más íntimo. Esto no por volverlo un reality de que está presente acá Germán, el papá de Erika, ni más ni menos. Esto parece sorpresa y media, ¿no? Está tu papá, Erika. No, pero lo que digo es, más allá de los debates amplios que se pueden armar, por ejemplo, que te inviten a un foro para hablar de lo que pasa en la Franja de Gaza, lo que pasa en el círculo íntimo tiene muchas veces más poder, ¿no? Más fuerza y más impacto sobre el quehacer cotidiano. ¿Qué ha pasado en los núcleos cercanos, las amigas de Bría, si es que quedan, el círculo familiar? ¿Qué pasó con los libros a partir de su escritura? Bueno, por un lado, retomar una cosita en relación a lo del supremacismo que decías recién, porque sí, para mí es como el punto central en donde yo me encontré, me acompañó el libro de Cami mientras yo esperaba que saliera el libro mío con un poco de miedo a hablar de estas cosas, en el punto donde sí, las identidades fijadas tienden al fascismo. O sea, para mí eso es así, al supremacismo, y poder pensar las diferencias como diferencias puramente cualitativas y no jerárquicas es para mí el punto central de cualquier conversación, y en tanto diferencias puramente cualitativas y no jerárquicas, combinables infinitamente, ¿no? Eso por un lado. Para mí, o sea, yo tuve la suerte en ese sentido de que en la transmisión familiar, puntualmente de mis viejos, eso estuvo dado por el hecho de la transmisión por el lado judío-alemán o alemán-judío, pero también por el lado sefaradí, de una transmisión de la diferencia como riqueza. De hecho, por el lado, no es el lado del que escribí, pero por el lado materno, mis abuelos no decían Israel, decían Palestina, y Palestina era la tierra común. Yo recuerdo a mi tía abuela diciendo, no entiendo el conflicto entre en Palestina, si todos comemos la misma comida, escuchamos la misma música y nos echaron de los mismos lugares. Entonces, para mí, esa dimensión estuvo dada afortunadamente, y la transmisión, y aún así hay un vértigo de decir algo de lo que digo. Hay un vértigo que no se encarnó en alguien en particular,
pero hace poco me apareció un posteo en Facebook en donde encuentro a mis amigos diciendo, ¿lo puedo compartir sin decir tu nombre? ¿No? Donde yo hablaba de Freud negándose a pronunciarse a favor de un Estado judío en Palestina. O sea que hay algo de eso que funciona, hay un temor de decir que aunque uno no lo pueda ubicar en alguien en particular, está el temor, para mí es un doble temor. El temor del ay, ¿qué me va a pasar si digo? Y el temor de ay, voy a lastimar también a alguien que por ahí no espera que yo diga eso. Esa doble dimensión, por lo menos en mi caso. A mí me atravesó una pregunta que todavía está, y creo que ante cada situación política extrema o compleja nos pasa a muchos, que es qué conversaciones se sostienen y cuáles no, ¿no? ¿Dónde está el límite de la diferencia soportable, ¿no? Y eso es algo que es una de las preguntas incontestables, ¿no? ¿Hasta dónde? Y en el caso de derecho de nacimiento hay una amistad con una soldada israelí que yo conozco desde muy chiquita. Entonces es como una distancia porque en mi caso no es una cuestión familiar, ¿no? Sabemos que esto ha sido un tema muy complejo en muchas mesas familiares. En mi caso por ahí es más como el de Erika, que no tuve esa experiencia, pero sí, cuestionarme hasta dónde se puede conversar en la diferencia sobre algo que uno considera que es la deshumanización del otro, ¿no? Digamos, cuando hay o una defensa de la deshumanización. Entonces, esa es la pregunta porque, por supuesto, yo también confío en la palabra como el último resquicio posible de la construcción de la vida en común, y por eso también la importancia de la traducción y de los lenguajes diversos, ¿no? y evitar la homogenización lingüística, ¿no? Que es algo que se ve muy fuertemente como síntoma en el Estado de Israel, como instalan el hebreo matando y callando a todas las otras lenguas que traían las personas que llegan a vivir ahí. Entonces eso me pasó, ¿no? Como la pregunta de, bueno, ¿hasta dónde se sostiene una conversación incómoda? ¿Cuándo dejamos de confiar que el otro puede cambiar, transformarse y que nuestras posiciones se pueden juntar? Entonces, me parece que esas son las preguntas que me siguen habitando y que, bueno, se fueron corriendo. En mi caso, con esta soldada israelí amiga, que era el chisme. No sabía que yo estaba escribiendo ese libro, se sorprendió cuando el libro salió, quiso tenerlo, le llegó el libro, no hablé por un tiempo, y es una relación que todavía está en veremos, digo, ¿no? Hay un próximo libro contando eso. No, pero hay cosas curiosas, como por ejemplo el libro. Una amiga judía. Claro, conservo una amiga soldada sería. No, porque para mí, una de las preguntas es esa, ¿no? Como la extrañeza ante el servicio militar, ¿no? A mí lo que me atraviesa mucho en el libro es eso, ¿no? ¿Qué pasa con las adolescencias que están destinadas en esos años tan ricos de preguntas y de formación a, bueno, servir un ejército de ocupación durante 2 o 3 años como mínimo? Entonces, y ahí vuelvo a lo de Semprún, que es, yo no habría llegado a un montón de reflexiones que para mí son muy ricas, más allá de la historia personal, la microhistoria, sino de las reflexiones como en nuestro quehacer profesional, político, militante, etcétera, si no hubiese permanecido en situaciones muy incómodas, ¿no? En conversaciones muy incómodas donde digo, bueno, me quedo igual, ¿no? Permanezco, escucho, y entonces eso también es una guía para decir, bueno, hay que soportar. A veces es interesante el efecto de permanecer en la incomodidad hasta donde se pueda, y la pregunta es, bueno, ¿cuánta incomodidad se puede soportar y hasta dónde, ¿no? Sí, en tu libro, aparte del caso de la amiga hecha por ICQ, tiene la particularidad que es quien da alojamiento, te deja su cama, ¿no? Esa tensión entre la hospitalidad, la relación personal y el pensamiento ideológico, digamos, ese choque lo vuelve mucho más intenso y más interesante, ¿no? Yo tengo una última pregunta y es a cada una por dos recursos por el momento narrativos o 2 elecciones de la narración. Y después, por ahí alguien tiene ganas de comentar algo, hacer alguna pregunta, o ustedes tienen ganas de decir algo por fuera de estas preguntas mías.
Para Erika el tema de las palabras tachadas, que me parece una belleza de este libro, ¿no? La búsqueda evidenciada en lo que se lee. Es decir, hasta que llega el verbo que quiere, hay 3 verbos anteriores tachados, pero no borrados en el Word y eliminados para siempre, tachados y publicados. Preguntarte a vos por eso, y a Camila por el papel que te pierde la organización, que es un recurso que aparece, y cuál es el peso de ese papel que te pierde la organización, para quienes no hayan leído el libro, casi hacia el final del libro, cuando Camila ya tiene decidido que termina el viaje de Bría y se va a ir a conocer Palestina, va a ir a cruzar a Cisjordania con un grupo muy reducido de todos los compañeros del viaje. Solo a ella la organización, que le había retenido el pasaporte como a todos los viajeros, le pierde un papel que habían dicho que era muy importante y no se lo devuelven, y no está solo el papel de ella, y previamente había circulado ya un poco la información de que ella era una de las que iba a cruzar a Palestina. Entonces, por un lado las palabras tachadas de Erika y por otro el papelito que te pierde Brida. Bueno, las palabras tachadas fueron algo que me encontré, digamos, en la búsqueda, al ir escribiendo y reescribiendo, y en el proceso ese dubitativo, en algún momento reabrir el documento y darme cuenta de que había algo que no se podía borrar, o que yo no podía borrar, o que no sabía cómo borrar, o que no se borraba, no sé bien, y probar qué pasaba con eso, que al principio fue un hallazgo en un texto en particular, que ahora no recuerdo además cuál fue, y eso me abrió una dimensión del relato y también de pensar la memoria, ¿no? Como algo que se reescribe todo el tiempo, que yo como psicoanalista teóricamente lo sé y lo olvido, porque se reescribe también. Y la posibilidad de que fue algo que como que lo descubrí después al leerlo, más que al hacerlo, digamos. Fue algo más que me pasó. La posibilidad de que la historia, eso, no se fije, tenga también vacilaciones, va y viene, también un poco depende del que lee. Tiene esa dificultad, vos lo resolviste, Bárbara, de leer en voz alta, ¿no? De cómo se lee, que se omite lo que está tachado, se dice distinto, más bajito, interrumpido, no sé, cómo se dice la parte de la historia que tachamos o que decidimos tachar. Y no lo había pensado, pero me resuena con lo que decías de la incomodidad, ¿no? Que es hasta dónde sostenemos, o sea, cuánto nos bancamos de la incomodidad en nuestra propia escritura, en este caso, o en las conversaciones con otros, cuánto decimos igual, lo dejamos ahí, aunque sea borroneadito, cuando ya es puro el producir daño y hay que como tomar distancia para, ¿no? Ese movimiento que está en el diálogo que vos decís con los otros, un poco me apareció a mí en la imposibilidad de contar eso sin tachar, algo de eso. El papelito. No, hace poco me pasó algo muy curioso, que es que me invitaron a una conversación en una materia en la facultad, y había alguien, digamos, un estudiante que había sido Madrid, o sea, había sido de los guías de Bría, y él decía que la retención de pasaporte era simplemente por una cuestión burocrática, de simplicidad, para que no haya problemas. Estaba tan convencido de eso que fue una conversación imposible, porque había otra persona del curso le decía, pero vos te das cuenta que, o sea, lo que implica retener el pasaporte a alguien. Y yo, no, bueno, pero ¿sabés lo que es manejar un grupo de 40 personas? Era como, sí, claro, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Hay una complejidad de no poder moverse, o sea, libremente, que es muy fuerte, ¿no? De darse cuenta de, claro, hemos estado una semana sin gente adulta, sin ese pasaporte, y eso es un misterio. Lo del papelito nunca voy a saber. La realidad es que después no tuve problemas en el aeropuerto, pero porque, entre otras cosas, la familia esta que me acogía, de mi amiga, me acompañó. Yo pedí explícitamente que me acompañen en esto también de la incomodidad, de la hospitalidad y de la protección, que era como una familia hermanada, una familia, era mi familia,
Y era como, bueno, si ellos me acompañan no me va a pasar nada porque tengo su protección, pero al mismo tiempo ellos ni siquiera saben qué estuve haciendo del otro lado en Cisjordania. Toda esa incomodidad que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con la protección que uno puede tener, y al mismo tiempo con una maquinaria como la de este viaje que tiene sus cosas muy muy oscuras, ¿no? Porque no creo que haya sido casualidad, por supuesto, que a mí esa noche haya sentido el terror que sentía, porque me faltaba ese papel que se suponía que me lo iban a pedir en migraciones, ¿no? Entonces, hasta dónde me iban a revisar, y mi mayor miedo era que me quitaran la libreta. Esa era mi preocupación, como sentía que lo que más me preocupaba perder en ese instante, en ese momento, eran mis anotaciones, y era tampoco lo que no quería que revisaran. Y después, por ejemplo, no sé, yo tuve cuidados de no traer, no sé, la confiada, cosas que hubiese querido traer de Palestina, que no traje por libros y cosas, porque tenía el relato de mucha gente, digamos, de lo que les pasa en el aeropuerto. Pero bueno, mi mayor temor era la libreta que sobrevivió, así que por suerte eso no se lo quedaron. Sí, una cosa en relación, yo cuando releí ahora tu libro y el momento también de la falta de ese papel, también producía, o sea, como un terror, y a mí me llevó algo que no lo había pensado antes en la primera lectura, porque no me había ocurrido, que yo después de escribir el libro me puse a juntar mis papelitos para tramitar mi ciudadanía alemana, llena de contradicciones y preguntas, y pensaba algo que para mí es importante, que es a dónde van a ir a buscar sus documentos, porque yo tuve, digo, en esa dimensión siniestra de prolijidad que tuvo el nazismo, en su maquinaria de muerte, yo recuperé un montón de documentación. Incluso me la mandaron desde allá amablemente con un sellito que dice que esa documentación es válida. ¿Dónde van a ir a buscar quienes viven en Palestina sus papeles, eso, ¿no? Las libretas? No pienso en los testimonios, en lo que cuenta la historia, en todo lo que se está perdiendo, y que digamos, yo después de una historia del horror, aún así recuperé. Por supuesto no se recuperan un montón de cosas, ¿no? Yo cuento, en una de las casas está el Banco de Inversiones de Alemania, es algo, ¿no? Pero sí una dimensión de lo documental que yo tengo de esa historia, y que miles y miles de personas no van a recuperar, y que eso me parece que es algo a tener también, cómo se cuida esa memoria. Sí, es interesante ese doble modo de cuidar la memoria. Por un lado, el modo más técnico de la recuperación del papelito y de los papelitos. Y por otro, algo que dice Silvana Rabinovich en el prólogo del libro de Camila, que es el derecho a la verdad subjetiva, que me parece fundamental, ese derecho que ejercen tanto Camila como Erika de construir sus propias narraciones, sus propias historias, sus propias identidades no fijadas en el transitar y en la escritura misma. Y ahí se me cruza con otro libro, que no lo manoteé en la vuelta de leer estos libros, pero sí me apareció ahora con esto que contabas de la recuperación de la documentación, que es el libro El Tercer Reich de los Sueños, el libro de Charlotte Berat, que lo que hizo fue recopilar sueños durante el prenazismo. Cuando había empezado ya el terror subjetivo en la población, ella se dio cuenta que algo estaba cambiando en la composición onírica de las personas, en lo que se estaba soñando, y empezó a registrarlo. Y cuando se dio cuenta que era peligroso ese material completamente subjetivo, empezó a enrollarlo en papelitos y a meterlo adentro de libros, y los libros los mandaba afuera de Alemania. Y cuando pudo exiliarse, fue recuperando toda esa biblioteca que estaba plagada. Los libros antes venían con el huequito, ¿no?, en la encuadernación. Todos esos libros estaban llenos de rollitos de gente contando sus sueños, que ella recopilaba junto a un médico que la ayudaba en esta labor. Y lo que se hizo después fue trabajar con la sistematización de esos sueños. De hecho, hay muchas personas hoy acá, en Rosario hay un grupo que trabaja con esta misma técnica para pensar los sueños en la era Milei, y en distintas épocas y demás. Pero digo, también los sueños, también ese derecho subjetivo del inconsciente, de la construcción poética, de la construcción literaria, también hace a la construcción de la memoria, tanto como esos papeles, tanto como esa recuperación como más sistemática y necesaria, por supuesto. Bueno,
gracias por esta conversación, por estos libros, y abrimos a quien quiera comentar, preguntar, decir. Yo le tengo más miedo a mi tía Betty que a la Mossad en las discusiones. Bueno, antes que nada, gracias, fue la verdad espectacular todo el recorrido que estuvieron haciendo de los libros y de las experiencias y de todo. Me quedó mucho, que me parece que es algo que voy a seguir pensando, es la idea de hasta dónde se pueden sostener ciertas conversaciones y qué cuidado se puede tener para que esas conversaciones sea algo que nos dé una asidero de experiencia y que contribuya a que algo se pueda ilusoriamente cambiar o poder proponer, pero también eso, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo conversable cuando uno tiene la necesidad de que la palabra siga siendo una herramienta para que proponga distintas realidades? Y es cierto que estamos como tocando todo el tiempo más acertadamente ese límite. Hay cosas que parece que ya no se pueden conversar. Hay cosas que parece que no está en la posibilidad de encontrarse con un otro. Hay cosas que parece que el otro se quedó como medio, francamente, en otra vereda. Y me queda mucho resonando de eso porque uno quiere seguir conversando. Y entonces, ¿qué pasa? La verdad que se los agradezco porque es excelente lo que han recorrido. Los libros también están muy bien. Anímense. Hola, soy el hijo y también para mí significó mucho porque es como, tengo 19 y es un poco mi primera vez enfrentándome, aparte de mis experiencias tipo en la secundaria, enfrentándome a este tipo de conversaciones. Yo solo leí Derecho de Nacimiento, pero significó mucho para mí porque como me enfrenté a esto que de repente yo no tengo ascendencia judía, pero sí me importa mucho el tema y me puse a discutir en situaciones de mesa y el enfrentamiento era como, me parecen personas totalmente razonables y de repente llegamos a un punto donde hay gente que ya no se consideran humanos y que no podemos hablar de esto, pero del resto de las cosas del mundo podemos hablar, pero de este tema por una historia en la que yo no estoy incluido y en la que yo lo que me dijeron es que necesito leer más, que no sé lo suficiente, yo no puedo meterme y que eso es suficiente para que a millones de personas dejen de contárselas como humanas abiertamente en la época de ahora, contemporánea. Y eso me hizo muy mal, no sabía cómo enfrentarlo porque yo justamente lo que buscaba era debatir, yo siempre debatía en la mesa. Y bueno, este libro me lo ofreció mi viejo y me ayudó como darle una vuelta de tuerca para como, incluso si la conversación no la pude seguir activa, como la conversación la seguí conmigo. Y estuvo muy bueno poder, a mí me gustan mucho las crónicas, entonces estuvo muy bueno como poder ir viendo todo lo que nunca hubiera yo metido a leer por mi cuenta si no hubiera tenido una recomendación así. Entonces aprecio mucho este tipo de escritura. Acércate un poquito porque... Hola. Bueno, yo ante todo les quería... Estoy acostumbrada a hacer bajas. Les quería agradecer por la inteligencia, digamos, la sensibilidad desde ya, pero la lucidez de las dos y se agradece en estos tiempos. Una pregunta que no sé, que debe ser
bueno, yo se las pregunto, creo que debe ser muy difícil de responder, no sé si tienen alguna hipótesis elaborada, que es ¿por qué nos está costando tanto hablar de este tema en este país, justamente en este país? Una de las dos creo que mencionó que es uno de los lugares del mundo donde se está volviendo más difícil esta conversación. A mí me resulta incomprensible, no sé si alguna de ustedes tiene alguna remota hipótesis sobre esto. ¿Puedo sumar una pregunta a la pregunta? Solo como para entender si es Argentina que tiene esa particularidad o si también identifican algo regional. Al menos mi registro muy particular es que en Europa hay muchísimo posicionamiento, en Estados Unidos también. Es como que acá es otra la dinámica, pero de repente en México también hay mucho más posicionamiento. Como si hay algo particular de Argentina o si también hay una cuestión más regional y con qué lo pueden vincular. Morimos. Bueno, por ahí las cuestiones regionales te voy a dejar más a vos, que por ahí tenés más perspectiva. Yo no tengo tan claro, pero sobre el por qué es difícil hablar, que es un poco lo que apareció. Para mí es como una pregunta que comparto. Pienso un poco en lo que dice Bifo en el libro Pensar después de Gaza, que habla como de una especie de retroceso del lenguaje en general, digamos, y un avance de la ferocidad, como una especie de desesperación de la supervivencia, que hace retroceder esa dimensión humana, intrínsecamente humana, que es la posibilidad de la palabra. Creo que además de las conversaciones en particular sobre los temas que circularon hoy, hay algo que está ocurriendo en general con las dificultades para hablar sobre un montón de cosas, ¿no? Como si... Yo creo que en parte tiene que ver con las fijaciones identitarias, o sea, con la idea de que alguien es una identidad y por lo tanto una sola voz, y se pierde esta dimensión plural que tenemos todos, y me parece que eso dificulta mucho, y también a veces tal vez con darnos cuenta de que uno siente que es el otro el que no está dispuesto a escuchar, pero nosotros somos el otro del otro que nos está hablando del otro lado, ¿no? Que también tiene sus mejores o peores argumentos y sus dolores y sus contradicciones y sus mixturas. Entonces, como me parece que como si la pregunta siempre es ¿por qué el otro? ¿No? Y empiezan a aparecer como fijaciones identitarias que también se arman desde nuestro lado. Yo qué sé, la expresión cabeza de termo, que es una expresión espantosa, pero que se usa desde los sectores más progresistas como si, ¿no?, los que no pensaran siempre son los otros. Entonces, para mí hay algo que no sabría cuál es la causa, pero que creo que se extiende inclusive a aquellos grupos con los que nos podemos sentir más cercanos. Es muy triste, pero es así. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y acá por el comentario, que me emociona un montón, porque si hay algo que nos toca es que la escritura acompañe otras conversaciones y conmueva, y algo de lo que decíamos antes, ¿no? Una frase que se repite en Derecho de Nacimiento es lo que esta amiga me decía a mí: vos no entendés, vos no sabés, vos no entendés, vos no sabés. Y justamente contra eso hay que combatir, ¿no? Como, bueno, sí, yo sé, estoy intentando saber más y puedo decir desde el lugar. Y también esto que decía Erika recién, como que no sea el judaísmo el único lugar de enunciación posible para hablar de esto en Argentina, ¿no? Hay que sostener que no puede ser así, y creo, y pasa en muchos otros ámbitos, o sea, no solo con esto, sino qué identidad tenemos que habitar para poder hablar de cierta cosa, y eso tiene que ver con, para mí, un combate demasiado feroz con la idea de un universal, con la idea de la humanidad, la humanidad o el humanismo como algo que todavía podríamos intentar defender si se transforma, ¿no? Por supuesto, porque en nombre de eso se han hecho un montón de atrocidades, pero al mismo tiempo qué
qué de lo humano, qué de lo radicalmente humano queremos todavía y podríamos conservar, me parece. Y esto va de lo micro a lo macro, ¿no? Desde esto, no necesito habitar toda digamos, la identidad exacta para hablar solamente de lo propio, y eso limita mucho las conversaciones, limita mucho la vida en común en general, y eso también conecta con lo otro, con lo del gueto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la alternativa parece ser que para protegernos solamente tenemos que habitar con lo estrictamente semejante? Esa es la pregunta también. Me parece que, y en mi caso, todas estas reflexiones van en paralelo con las discusiones que han tenido los distintos feminismos y la comunidad LGBT en distintos lugares del mundo, ¿no? Bueno, esas militancias que necesitan por momentos tener su forma separada del resto, y hasta qué punto dialogan, y dónde están los límites, y cómo construimos comunidades abiertas, sería la pregunta. Así que nada, gracias por la valentía de sostener conversaciones incómodas. Y creo que también por esas conversaciones incómodas ha habido manifestaciones masivas, y si bueno, algo está o sea, es muy particular la situación ahora, ¿no? Un genocidio ya es una cosa muy densa, pero las reacciones en el mundo han sido importantes. O sea, no hay conversación política, geopolítica que no esté atravesada por esta cuestión, y eso es porque la gente se manifestó, y en lugares incluso como Alemania, donde ha sido históricamente imposible hablar. De hecho, derecho de nacimiento se empieza a escribir en Alemania. Yo estaba haciendo una estancia de investigación en Alemania, entonces eso no aparece en el libro, pero sí está atravesado por el silencio atroz, que yo no podía opinar absolutamente nada, porque me pasó en una cena que la gente se levanta y se va, digamos, por decir, digamos, que defendía los derechos de autodeterminación del pueblo palestino, digamos. Entonces, sostener conversaciones incómodas para abrir lo posible, y creo que sí, que esto ha pasado desde abajo. Y en Argentina, yo creo que sí, o sea, la pregunta de Mali y la otra juntas, viendo lo que pasa en Chile, en México, en Brasil, creo que hay más posibilidades que lo que está viendo acá. Efectivamente, me parece que la Argentina es bastante particular, y se explica por la historia de la comunidad judía. Hay una nota que escribió Ezequiel Adamowski para el diario AR, cuando presentó el derecho de nacimiento, y él le puso Requiem para un judaísmo perdido, algo así, ¿no? Como contando la historia de, bueno, su familia judía vinculada con la militancia comunista, socialista, etcétera, y cómo, digamos, como con la creación, o sea, previo a la creación del Estado de Israel, y con la creación del Estado, todas las instituciones comunitarias, o sea, que existían, van quedando cada vez más pegadas al proyecto de la creación del Estado. Entonces, es muy particular lo que sucedió en Argentina, y bueno, entonces algo de hacernos cargo de esa historia, y ahora también entender esa particularidad en el contexto de un gobierno ultrafascista que es de los pocos alineados con Israel, pero 100%, porque de los que nombré antes, o sea, Chile, México, Brasil, etcétera, han tenido otras posiciones. Hace que sea esa particularidad, digamos, tan compleja, y se ve mucho en dónde podemos traer esas conversaciones, dónde no, lo que está pasando en las universidades, el silencio de las universidades, también en un contexto donde la militancia estudiantil está en retirada, ¿no? Como también hace 10 años el movimiento estudiantil era una cosa, hace 20 era otra, ahora está muy complejo, no está pasando que sea desde ahí, desde donde también se empuja. Nada, nos pone frente a una situación de la militancia en Argentina muy particular y bastante apremiante. Sí, pensaba, de hecho hace poco sancionaron en la Facultad de Psicología estudiantes que se manifestaban con la bandera de Palestina, acusándolos de antisemitismo, ¿no? Pensaba en lo que decías de los feminismos hace un ratito, y en esta, como ciertas apropiaciones que se hacen, como si lo judío en Argentina se hubiera convertido solo en lo que algunas instituciones judías de derecha consideran que es lo judío, y lo que no es eso, entonces es antisemita. Y como defender la apertura del significado, en todo caso, así como del feminismo, digamos, que no se cierre, del judaísmo diaspórico, mixturado, esa
porque hay algo de la apropiación para mí que hace que entonces personas que además tenemos ascendencia familiar judía quedemos del lado del antisemitismo, lo cual es absolutamente ridículo. Me parece que en ese sentido sí hay algo de que hubo una migración muy grande y cierta apropiación de la dimensión de los judíos por parte de algunas instituciones, y que eso es algo, bueno, como decías con la nota de Adamowski, a poder abrir, a poder reabrir en todo caso. Sí, no, sobre el tema de la particularidad argentina, primero que es uno de los países que tiene más judíos en la diáspora en el mundo, digamos, ¿no? Entonces ahí ya hay un debate que es muy distinto. Que vas a Chile, donde justamente la ascendencia palestina en los chilenos es una de las poblaciones más grandes del mundo de palestinos fuera de Medio Oriente. Bueno, ves como una diferencia, muy pocos kilómetros de distancia, en una idiosincrasia cultural, digamos, en un recorrido histórico. Entonces yo creo que ahí hay una de las cosas, ¿no? La enorme cantidad de colectividad judía en la diáspora, con todas estas diferencias que nombraban y que nombra Adamowski en la nota, pero que también se traducen mucho en la cuestión muy cotidiana. Por ejemplo, yo de pibe jugaba la pelota en un club de los que es del judeo-progresismo, ¿no? Del judeo-sionismo, más relacionado al Partido Comunista Argentino, en su traducción acá, en su llegada acá, digamos, más relacionado por ese lado, y que vos le decís, bueno, ¿por qué esta institución, que sigue teniendo ese mismo lineamiento, más asociado a las izquierdas, no se termina de pronunciar ampliamente con respecto al genocidio? Que si bien lo hacen a partir del llamamiento argentino judío y demás, es tibio y limitado. Lo que te dice el profe de fútbol de esa escuela hoy es: mañana jugamos contra Hebraica nosotros. O sea, mañana los chiquitos que yo entreno juegan contra Hebraica, contra el judío sionismo que tiene la Mossad adentro. Entonces, ¿cómo hago yo para llevar a los pibes a jugar mañana, pibitos de 6 años, si ayer esta institución sacó un comunicado condenando el genocidio? Lo podrían hacer desde ya. Uno dice, bueno, si uno lo considera la batalla final, lo puede hacer, pero también el cuidado cotidiano de esa cuestión, ¿no? Esa dificultad. Después yo agrego algunos componentes más, sin pretender hacer una tesis de esto, que me parece que es para seguir preguntándolo, pero después tenemos un presidente actual completamente alineado al Estado de Israel, fan de Netanyahu, que aparte Netanyahu ha construido un modelo de ser occidental for export para todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces eso acá se compró el paquete enterito. Entonces eso también me parece que juega en la discusión de la particularidad argentina. Y después que acá tenemos los dueños de la Argentina, los dueños materiales de la ciudad, de los edificios y demás, son de ascendencia judía, son de ascendencia sionista judía, son los que financian Bria, por ejemplo, para que todos los que viajen vuelvan siendo embajadores fuera de Israel, aunque no se queden a vivir ahí, como cuenta Camila en el libro. Y eso ha construido también una imagen en torno al judío, esto relacionado también al universo digital y a la construcción de sentidos medio apocalípticos que se construye hoy en videos de los judíos dominan el mundo. Eso también complejiza la situación particular de Argentina con empresarios judíos que son efectivamente los dueños de los recursos materiales en la Argentina. Entonces eso en los más pibitos está generando una complejidad muy grande de comprender y de entender, y hace que vuelvan discursos antisemitas incluso, ¿no? Que antes se decían por abajo, que encontrabas a algún loco diciendo una cosa medio apocalíptica y no sé qué, por algún video de YouTube perdido, y hoy eso es completamente normal, poder escuchar eso. Y algo más que un poco lo comenta Bifo en el libro Pensar después de Gaza, que tiene que ver también con el universo, con la hibridación hombre-máquina, llamémosle, y cómo esto en los jóvenes es particularmente fuerte, con las generaciones nacidas e hibridadas con la máquina. No sería nuestro caso, que somos medio intermedios a eso. Que hay un discurso de ser ganador y ser vencedor, el discurso individualista de ser el emprendedor, ganador, vencedor y el que puede, ya no construye la idea de poder ver en el perdedor a alguien con quien quiero equipararme, que vuelva la equidad, que vuelva una democracia, que vuelva una pluralidad de voces, que se pueda equiparar esa injusticia que se comete si no quiero patearlo en el suelo, ¿no? No son menores las educaciones en juegos de guerra, por ejemplo, que hoy los propios israelíes están haciendo, que los pibes que juegan bien videojuegos son los que disparan drones. Y eso en Argentina también tiene un anclaje fuerte, de pibitos jugando el discurso del individualismo y la posibilidad de puedo ser ganador en la derrota, ¿no? No sé, tiro elementos sobre la mesa para esta complejidad particular de Argentina. Pensaba que algo de eso se resume en algo que vos recortás en el libro,
y que me parece que para mí es el punto más complejo, tiene que ver con lo que decías recién, que es la frase de uno de los, lo llaman confianza a los de seguridad. Me impresionó mucho todos los señalamientos que vos haces de cómo se nombra una cosa que es otra, ¿no? Todo el tiempo hay unos desplazamientos. Alguien de seguridad que decía, no maté personas, maté animales, ¿no? Esa dimensión de deshumanización del otro, que por supuesto replica la deshumanización del nazismo, no es original del ejército israelí, digamos, pero que hay algo de eso que, sumado a lo que vos traes de la hibridación tecnológica, de una guerra que se juega sin ver el cuerpo del otro morir o sufrir, ¿no? Que se produce esa distancia respecto de los cuerpos, va haciendo cada vez más que el otro no sea un otro semejante a nosotros, sino que sea una imagen virtual o un animal, ¿no? Y que entonces se pierda esa dimensión de que después es otro con el que quiero jugar a la pelota y que entonces no lo quiero patear en el piso. Perdón, pero se me venía una cosa más con todo esto que me parece como también para agregar como más ruido y más como complejidad a este asunto. También creo que se quebró la idea de que si la información se conocía, esto más allá de Argentina, creímos durante mucho tiempo, y más quienes venimos del campo de la comunicación, y militamos y trabajamos en ese campo hace muchos años, cuando creíamos que la cosa era una cuestión de contrainformación, ¿no? Que si la información se conocía, íbamos a hacer que cambiemos todos de opinión. Si sabemos lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Gaza, entonces cambiamos de opinión. La estrategia del poder en ese sentido fue de sobreabundancia y saturación de imagen para que lo que genere es un efecto de sedación donde todo da un poco lo mismo. Entonces nosotros creímos, en los 2000, en el movimiento antiglobalización y demás, que había que construir espacios de contrainformación, que si la información se conocía, podíamos dar una discusión. Esa información está a disposición. No hay imagen que no esté mostrando, no hay texto que no esté mostrando, no hay crónica que no esté mostrando. La información está. Lo que hay es sedación sentimental, porque lo que se resquebrajó es el suelo del consenso democrático más básico, de ver al otro como un par posible. Quebrado eso, bueno, la pregunta es si lo que queda es la extinción o qué queda por salvar, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos otro problema grave, ¿no? Que no se trata hoy de que la información circule, ¿no? La frase de Walsh, de romper el aislamiento, ya no es el mensajito de ancla, no sirve para nada, no se trata de eso, ¿no? Se trata de un tema de sensibilidad. Bueno, Segato viene hablando hace mucho de la pedagogía de la crueldad, cómo nos fue entrenado el ojo para que nos duela cada vez menos o nos parezca cada vez menos terrible lo que sucede, y hay un ejercicio práctico que ella recomienda, que es muy bueno, que es ver la película La Naranja Mecánica. Yo cuando era chico, La Naranja Mecánica era una película prohibida, mis papás no me dejaban verla porque era terrible. Prueben ver hoy La Naranja Mecánica y van a ver el entrenamiento que tenemos en la crueldad. Parece una comedia, La Naranja Mecánica. Sí, en esa clave es como, y en esto de la historicidad de los genocidios, ¿no? Erika decía, bueno, todos somos como hijas de alguna historia de genocidio. La particularidad histórica es justamente la producción de imágenes en vivo y en directo. No podemos escapar de esa característica para pensar Gaza hoy, que es, bueno, aún ahí con la información, digo, en la dictadura supimos de los centros clandestinos de detención una vez que ya se había vuelto a la democracia, o en los campos de concentración se supo lo que pasaba ahí adentro, o masivamente se supo lo que pasaba ahí adentro después, y acá es como, bueno, esto convivimos con eso, con toda la información, así que coincido en que esa es una particularidad que no podemos dejar de pensar, desde donde nos toque pensar y accionar, bueno, cómo es posible ese acostumbramiento, y también en esto de cuál es la relación de los cuerpos, ¿no? Cómo las guerras que se libran ahora tienen esta particularidad de la descorporización, y en eso, como la pregunta por la tecnología, obviamente, ¿no? Hasta dónde se nos pone frente a los ojos que ese avance técnico, la tecnología que fuimos capaces como humanidad de construir, está siempre a disposición de la muerte, ¿no? Como un nuevo ejemplo
de que la tecnología que podría ser bien utilizada para que vivamos todos mejor, está puesta al servicio de la aniquilación con precisión, ¿no? Y hay un fetichismo de la precisión que tiene que ver con esto de, bueno, gracias al dron puedo matar, elegir mi víctima precisa, y entonces la respuesta ante la cantidad de muerte que hay es, no, bueno, si fuera un genocidio, he escuchado esto, si fuera un genocidio ya habríamos matado a los 2-3 millones de habitantes de la Franja de Gaza, pero no, una precisión, se mataron 50.000, ¿no? Como, esa es la respuesta. Entonces ese fetichismo tecnológico de la precisión que está hoy por hoy al servicio de la muerte, bueno, cómo se recupera para otra cosa, creo que sería también algo a pensar. ¿Querías? ¿No? Una pregunta. ¿Cuáles serían, si pueden, los libros que ustedes recomendarían como para seguir conversando o seguir pudiendo meternos en estos temas? Varios. Bueno, desde acá, desde lo que se está escribiendo acá, porque a pesar de las dificultades para las conversaciones, hay mucho que se está escribiendo y publicando acá. Está Oreja Madre de Dani Selko, que es hermoso y tremendo. Está el libro de Diego Stulwark, ahí se me fue el título, El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay, que también vincula lo que está pasando ahora con la derecha, con los ascensos de las derechas en nuestra región, con Gaza. Yo estoy leyendo un libro de un filólogo, que se me fue ahora el nombre, que es La lengua del Tercer Reich, que es tremendo y muy interesante para pensar qué se le hace al lenguaje para que diga y haga decir ciertas cosas, y por lo tanto para que formatee la percepción de determinada manera. Bueno, adhiero a la lista de Erika y sumo algunos. Al final de Derecho de Nacimiento inventé algo que es la onomástica autoral antojadiza y son varios autores, autoras que elegí destacar como algo de su biografía y nombrar específicamente algunos de sus libros, también con la intención de rescatar autores, autoras que fueron construyendo una mirada crítica en el camino, ¿no? Porque si hay algo que me parece que esta época necesita es la posibilidad del cambio de posición, el cambio, la transformación, porque justamente si nos quedamos en que el status quo, digamos, ya nos divide en dos o lo que sea, estamos complicados. Entonces destacar eso, y en eso voy un poco más para atrás, ¿no? Como las autores y los autores que me permitieron a mí escribir esto, que por ejemplo sin duda está Hannah Arendt. Ella escribió Eichmann en Jerusalén, que es la crónica que ella le encarga en la revista New Yorker para cubrir el juicio al criminal nazi Eichmann, que dicho sea de paso, bueno, está conectado con nuestra historia porque fue detenido en Argentina, así que ese libro me parece muy, muy interesante para pensar, bueno, la banalidad del mal, ¿no? Es el subtítulo, se habla mucho de la banalidad del mal, bueno, está bueno ir a qué quiere decir Arendt cuando habla de esto y cuando describe esa supuesta, como esa humanidad del jerarca nazi, ¿no? Era un tipo que jugaba con sus hijos, ¿no? Y cómo digamos, qué relación hay entre esa banalidad del mal y la burocracia, ¿no? Entonces ahí también me parece que para pensar en momentos como este, donde tenemos que poder distinguir al enemigo último de la persona que tenemos al lado y que podemos todavía, en la que podemos confiar y con la que convivir, me parece un librazo al que volver. Y después, bueno, ver Edward Said, que es un escritor que escribió de Estados Unidos, pero origen palestino, que trae el término orientalismo para pensar cómo, digamos, Occidente mira como a Oriente, ¿no? Y esa forma de folclorizar, ¿no? Lo oriental. Y también tiene un libro que se llama Fuera de Lugar, que es una autobiografía, que también me parece muy interesante para pensar esto, ¿no? Cómo se construye un camino de reflexiones intelectuales que siempre vuelven sobre la biografía, ¿no? Para entender también el pensamiento, la conexión de la biografía. Después
Bueno, ahí nombro también a Butler, a Darwish, que es un poeta palestino hermoso, impresionante, Ilan Pappé, que fue alguien que a mí me ayudó mucho a entender también, digamos, cómo el borramiento de la Nakba en la historia que se cuenta de Israel, y por qué también, pensando también en Argentina, algo que conecta a Argentina con Israel es la historia de muchos exilios, ¿no? Mucha gente que se va exiliada, entonces es algo que por ejemplo en Chile no entienden que hay una izquierda o gente de izquierda que está vinculada efectivamente con Israel, es como tenés que explicar un montón de cosas. Claro, y que mucha gente lo creyó, o sea, ingenuamente, pero es verdad, o sea, hay gente que dice, yo sí no sabía que eso ocurrió, y es como, bueno, sí, acá están los libros que lo cuentan, bueno, entonces hay una historiografía que ha ayudado a que dentro de Israel también se tenga que asumir que la Nakba existió, que el desplazamiento y el asesinato de palestinos existió. Parece obvio ahora, pero bueno, es importante también cómo se escribe la historia y cómo la historia necesita reescribirse. Así que bueno, ahí hay más, ¿no? Chomsky y clásicos, ¿no? Y después, bueno, recomiendo ahí Silvana Rabinovich, que es la que escribió el libro, el prólogo. Tiene un libro que se llama La Biblia y el dron, donde muestra también las metáforas bíblicas en los enfrentamientos, o sea, en los ataques bélicos, y cómo la cuestión, o sea, hay también un secuestro de la cuestión afectiva religiosa para lo que está pasando hoy, que me parece también que está muy bueno. Y todos los de Tinta Limón, traigan. Agente encubierto de Tinta Limón, tercera editorial invitada a la mesa. Bueno, salió ahora un libro que se llama Contra el etnocentrismo judío, de Peter Palpelbar, Divenzi y Labor, dos amigos de 70 y pico de años, uno en Brasil, otro en Israel, mandándose cartas y escribiendo un ensayo en conjunto a partir del 7 de octubre para acá, Cartografía de un colapso ético, es la bajadita. El libro de Bifo, Pensar después de Gaza, Palestina sitiada, de Rodrigo Carmi, que es un palestino en Chile. Palestina, anatomía de un genocidio, que fue también medio precursor en esta corriente de libros actuales en torno al tema, con 7 autores israelíes y 7 autores palestinos con ensayos muy distintos y con cosas que a mí me sorprendieron desde el dato y la estadística también, incluso como una buena data, por ejemplo, de la pérdida patrimonial palestina, cosas que nunca había pensado, y de repente qué pasa con las pérdidas también de edificios, de museos, de escuelas, de sitios históricos, religiosos. El libro de Enzo Traverso, dentro de toda esta línea también, digo, como en el análisis más ensayístico, coyuntural. Y después mi recomendación, así más en términos humanos, es también volver a lecturas por fuera de esto. Y bueno, ya que citábamos a Chantal Maillard al comienzo, el libro Hilos de Chantal Maillard, que es una buena antología de su poesía de Seix Barral, de Tusquets. Volver un poco como a la lectura de poesía, la poesía vertical de Roberto Juarros, o sea, volver a esas preguntas, ya que la pregunta vuelve sobre la condición de lo humano, volver al peso que la poesía tiene indagando en esas preguntas. Sí, sobre todo pensando en algo que circuló acá, que es el retroceso del lenguaje, ¿no? Y entonces en ese sentido estas conversaciones, la poesía, los sueños, como la posibilidad de poder pensar, imaginar, vos terminas el libro un poco con esto, ¿no? Permitirnos imaginar un futuro diferente, ¿no? Que si algo hemos heredado de nuestra historia desde el judaísmo y de nuestra historia de vivir en un país que está hecho sobre una colonia, digo, recién decía, las ficciones de un desierto, ¿no? Ni había un desierto donde se fundó Israel, ni había un desierto acá en América, digamos, ¿no? Estaban poblados, y entonces recuperar esa dimensión en donde el lenguaje puede ser una lengua todavía nueva, todavía que invente algo, que podamos soñar algo que no sea el terror de lo que pasó o de lo que está pasando, sino un mejor mundo para una humanidad universal poblada de diferencias, o sea, que uno sea un universal poblado de diferencias. Me parece que esa es un poco la apuesta. Voy a parecer una antivacuna. En lugar de los niños hablando de la desinformación. Yo quiero hablar de disculpame. No, por favor, lo que se lea no se roba, es lo que hay. A mí me parece muy importante
quiero ser antivacuna ni antilibro, pero lo que yo veo, porque yo escucho las declaraciones de la gente en la tele y en la radio, soy de la generación que todavía ve tele, perdón, pero el tipo te dice, no llego a fin de mes y voté a mi ley. Vos le decís, no le falta. ¿Qué le está pasando? No, es el cuerpo. Entonces, hay algo que la izquierda no está entendiendo y los progresistas no están entendiendo. No estamos entendiendo. Que es cómo se llega, cómo se genera una cuestión de sentimientos que se movilizan. Que falta. Perdónenme con todo el libro, pero me parece que tenemos que ir, no sé si son los sociólogos, los psicólogos, en tratar de entender cómo llegamos, porque no es solo la cuestión. No podés hablar con nadie porque todo es individualista. Todo, absolutamente. Todo es individualista. Me comunico solo con las personas que me quieren, que me aceptan. Sabemos que pensamos distinto, tengo grupos con gente que pensamos muy distinto y con las que puedo tener cierta comunicación, excepto ciertos temas, porque me quieren. Son solidarios conmigo, no son solidarios en general. Y yo creo que esa gente es buena gente, pero que no se llega con información, no puedo llegar con información. Ese es mi problema. No, a mí se me ocurre una cosa ahí, porque es un tema recurrente. Perdón, pero creo que pasa en todo. Pasa con la izquierda, con la derecha, con la solidaridad, con los pobres, con los negros, me parece que es una cuestión de sensibilidad al otro. Vos lo dijiste muchas veces, sentir al otro. Pero sentir al otro con sentimiento, no con primero se siente. Lamentablemente nosotros perdimos las elecciones por eso. Se me ocurre una cosa, digo, porque es un tema recurrente en muchos espacios de trabajo, de militancias, en colectivos y demás, ¿no? Cómo saltamos el algoritmo territorial. A mí una cosa que se me ocurre que me parece práctica de esto es conectar con esa gente con la que no te entendés desde la información, desde el compartir un enunciado en torno a una opinión de algo que pasa, una persona durmiendo en la calle o el genocidio palestino, y tratar de encontrarse en un punto de fuga de ambos, digamos. No hay que hablar con esquemas, hay que hablar... Claro, pero a lo que voy es, digamos, no sé, yo laburo, doy clase en una cárcel. Si yo me pongo a pensar en los delitos que cometieron esas personas que están ahí, no puedo entrar a ese lugar. Pero ¿dónde sí me puedo encontrar? Me puedo encontrar en el punto de fuga en el cual yo rajo de mi rol de docente establecido que va a impartir un saber a un lugar de gente que no sé qué, me escapo del lugar incluso del freiriano de la pedagogía del oprimido y que entonces voy a militar y qué sé yo estoy fugando de esos roles y ellos están fugando de su lugar de presos. En esa fuga hay un lugar donde nos encontramos, es un lugar mucho más sentimental, mucho más animal en un punto, y me parece que esa es la práctica cotidiana. Si empezamos poniendo Palestina arriba de la mesa, nos vamos a cagar a tortazo con la tía Betty, digamos. Ahora, si la tía Betty está dibujando para calmar la cabeza, porque eso la calma un poquito, uy tía, estás dibujando, bueno, desde ahí podemos hablar. Quizás llegamos a Palestina, quizás no importa. Pero es una reconexión con lo humano a partir de rajar del rol establecido que venían diciendo las autoras de las identidades fijadas. Cuando vos rajás de ese posicionamiento, yo soy tal cosa, tengo este recorrido, tengo estos laureles académicos o no los tengo, rajando de esos lugares es que en las fugas nos encontramos.